compañera de trabajo, una persona que respeto, quiero mucho, excelente persona, excelente profesional. El otro día me dijo, te voy a hacer un cuento, pero te lo voy a hacer para que lo lleves a Vale la Pena. Es decir, no para que tú te enteres, porque me parece que es muy importante que todos tengamos una reflexión sobre este asunto. Bueno, la historia más o menos que ella me cuenta es así, ¿no? Ella tiene un hijo que estudia en la secundaria básica, ¿ya? Y hace unas semanas atrás, reunión de padres. Y en la reunión de padres, la maestra está explicando que hay un trabajo que es muy importante, que tiene un peso evaluativo importante y que tiene además un peso formativo, digamos, educativo importante, y que es un trabajo que los muchachos van a hacer en equipo, ¿ya? Y con la misma dice quiénes son los miembros de los equipos para que los padres sepan con quién van a trabajar sus hijos. ¡Oh! La que se armó. Los padres, como si fueran los mismos muchachos en el aula, sentados probablemente hasta en los mismos pupitres, empezaron, no, mi hijo no, ese en el equipo de mi hijo no, porque ese es un barco y no hace nada y después los demás lo tienen que hacer todo. Y el otro dijo, no, yo tampoco, mi hijo no se va a meter en ese equipo. Y así, todo el problema era quién estaba con quién formaba o no formaba equipo, etcétera. Pero había, me dice, una madre que estaba así, como que conmigo no es esto. Y la maestra, un poco, me imagino habrá dicho, esta es mi isla de salvación, se acerca a la madre y le dice, bueno, menos mal que a usted no le interesa, no le importa, ¿no? En qué equipo está a su hijo, que en cualquier equipo puede estar. Y dice que la mujer mira a la maestra y le dice, no, maestra, usted está equivocada. Para mí el asunto está claro. Mi hijo lo va a hacer solo. Hacerlo solo siempre es una solución, que por cierto encontramos no solo en los escenarios escolares, estudiantiles, sino que encontramos en muchas situaciones de nuestra vida, ¿no? El trabajo muchas veces, no, a mí no me pongan con nadie, yo solito. Yo me entiendo yo solo, lo hago solo. Y obvio, no estoy hablando de hacerlo solo, hay siempre una parte de las tareas que uno hace solo, el equipo distribuye, a ti te toca esto, tú ves preparando esto. No, estoy diciendo solo de que el equipo soy yo. Yo picheo, soy el catcher, hago la primera, bateo, fildeo, lo hago yo todo. Y no quiero mezcla con nadie. Y definitivamente la pregunta que tendríamos que hacernos es si estamos dándonos cuenta, sobre todo en los escenarios escolares, estudiantiles, si estamos dándonos cuenta de lo que hacemos cuando, como padres, como adultos, tomamos una decisión, pretendemos tomar una decisión en este sentido. Entonces, yo hice mis apuntes porque quiero que no se me olvide nada. Posibles, ¿por qué? ¿Por qué yo lo hago solo? Escuchen las cosas que he escuchado. Dice, en el equipo se distraen y no trabajan. Por eso que lo haga solo. En el equipo hay uno que no es tan inteligente y le echa a perder el trabajo al equipo, ¿no? No pusieron a mi hijo, esta es dura, ¿eh? No pusieron a mi hijo con los que son igual que él, ¿no? Parece que en el aula hay los que son por arriba, los que son por abajo, ¿no? Clases dentro del aula, ¿no? Dice, mi hijo, esta es buenísima. Bueno, buenísima, ¿entienden en qué sentido? Para que pensemos, caballero. Dice, mi hijo no necesita equipo. En la casa nosotros tenemos todo lo que necesita para que pueda hacer muy bien su trabajo. Computadora, internet, y dice, el padre, dice, el equipo de mi hijo soy yo. Y yo me retrotraigo a momentos, ¿no? Cuando mis hijos estaban en la escuela y de pronto unos trabajos de niños de quinto y sexto grado que parecían tesis de doctorado, que era evidente que no la había hecho el niño, evidente. ¿Quién lo hace? El padre. Entonces, el equipo de mi hijo soy yo, el padre. Yo le hago el trabajo, yo le busco en la computadora y que saque excelente y que saque 5. Si aprende o no, en el fondo me da lo mismo. Primer problema, si aprende o no. Es decir, cuando un niño es invitado a hacer un trabajo, estamos hablando de un tema, en primer lugar, de aprendizaje. Y junto al aprendizaje, estamos hablando no solo del aprendizaje de un contenido, de una materia, sino estamos hablando de un aprendizaje mucho más importante, que es el aprendizaje de estar con los otros, de trabajar con los otros, de trabajar juntos, porque en su vida lo va a tener que hacer seguramente muchas veces, sino que estamos creando. Es
Es decir, ¿qué es lo que estamos favoreciendo cuando nosotros decimos, mi hijo lo hace solo? Y claro, que estamos favoreciendo, bueno, estamos favoreciendo que nuestro hijo crezca como una persona egoísta, como una persona individualista, como una persona que no le importan las demás personas. No, pensemos en este tema. No está con sus iguales. Es triste tener que oír, no está con sus iguales, ¿no? Es decir, mi hijo tiene todas las condiciones, yo, por suerte, pertenezco a la zona, digamos, más beneficiada económicamente de la población, he podido comprar mi laptop, tengo mi conexión a internet, etcétera, 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 ¿ya? Y claro, mi hijo está en condiciones de hacerlo maravillosamente. Yo lo entiendo, yo tengo alumnos en el aula, yo les digo así, yo tengo alumnos en el aula de libreta y lápiz. Y tengo alumnos en el aula de laptop último modelo, smartphone último modelo, estudiando en la misma carrera, en el mismo aula, pero con condiciones distintas. ¿Y cuál es mi aspiración? Que este haga su trabajo por sí solo y que el otro se faje con la libreta y el lápiz o con el laboratorio de computación cuando hay tiempo, cuando las... No, yo tengo que velar. Tenemos que velar nosotros los padres, los maestros, tenemos que velar, porque esas diferencias que existen, y existen, no lo dude nadie, existen, por lo menos en las prácticas humanas y en las actitudes humanas, de alguna manera no prevalezcan. Es decir, lo que yo espero es que ese niño que tiene las condiciones que quizás no tenga otro, le diga, ven para mi casa y vamos a compartir esta condición. Y mi responsabilidad como padre, como madre, es hacerlo. Porque si empezamos a construir sobre las diferencias, el egoísmo, el individualismo, la clase alta y la clase baja, vamos por muy mal camino, no solo como sociedad, sino como educación de los niños, sino como educación de los jóvenes, sino como educación de los estudiantes. Y esto entonces ya no es solo un tema de instrucción, ya no es solo un tema de aprendizaje de habilidades, conceptos, nociones, teorías. No, es un tema de educación de valores, de educación espiritual, de educación de actitudes humanas. Entonces, creo que tenemos que pensar en esto, ¿no? Claro, ya sé, la maestra tendrá que construir formas de trabajar en equipo, ayudarlos a construir formas en las que todo el mundo participe, todo el mundo tenga las responsabilidades y que todo esto vaya a parar al resultado del equipo. Tendremos que buscar formas de evaluación que si efectivamente hubo uno que barquió, que no trabajó, que se recostó, que no tenga la misma evaluación que el resto, pero propender al trabajo del grupo, ese sí, no puede ser de otro modo. Y por último, yo aquí resueno como maestro, como profesor, y por último, digo, ¿cómo es eso de que un padre decide en el aula, en una actividad del aula, sobre un maestro, cómo funciona o no funciona su hijo? ¿No? Yo me lo llevo al extremo y digo, de pronto que llegue un padre a mi clase en la universidad y me diga, no le ponga ese examen a mi hijo, póngale otro. Y hasta que me diga, el examen que usted debería ponerle es este. No, por favor. Las estrategias educativas existen, las instituciones tienen estrategias educativas que no solo, insisto, suponen la instrucción, el aprendizaje de habilidades, hábitos, conocimientos, etcétera, sino sobre todo la educación, porque alguien que sabe y no tiene educación es alguien que ni sabe. Es alguien que ni sabe. La educación marca el destino de las personas, la educación marca las relaciones de las personas, la inserción de las personas en la sociedad. Y yo creo que esto es una cosa importante que no podemos olvidar. Como padres podemos ser tentados a pensar solo en nuestros hijos, a buscar el beneficio o el resultado exitoso de nuestros hijos, pero recordemos siempre que ningún resultado de alguien es exitoso, sino es un resultado también que de alguna manera compartimos con todos. A veces, en la actuación cotidiana, en el hacer cotidiano, nosotros confundimos las cosas, posibilidades, metas, condiciones, etcétera. Confundimos estas cosas con el sentido que tienen las cosas. Y degradamos el sentido a la simple operacionalización, a la simple ejecución de la forma. Algo que no podemos perder nunca de vista es el sentido de lo que hacemos, el por qué lo hacemos, el sentido humano de lo que hacemos.
Y en el caso particular de la actividad de formación, de la formación escolar, secundaria, preuniversitario, universidades, no podemos olvidar que el sentido específico de la formación es la educación. Claro que hay que instruir, claro que la instrucción es fundamental, pero instrucción sin educación ni es buena instrucción y nos aleja del sentido mismo de nuestra práctica. Entonces, asumamos esta historia que me regaló mi compañera de trabajo como un llamado de alerta. Cuidado, cuidado, padres, madres, abuelos, hermanos, maestros, asistentes, profesores, jefes, cuidado, mucho cuidado, porque ¿saben qué? El egoísmo y el individualismo también puede ser educado, entiéndase, también puede ser mal educado. Hacerlo juntos con un sentido humano es posible y además mucho más reconfortante y beneficioso para todos. Piénselo y sé en qué sentido va a ir su dirección, porque usted sabe que lo que digo vale la pena.